Seguimos en la pantalla de Canal E con más información de economía y de finanzas y es momento de analizar lo que dejó el debate, profundizar en algunos aspectos y entender cuál es la mirada de algunos espacios puntuales, como por ejemplo el del Observatorio Pulsar de la UBA. Esto será de la mano de Lucas Sebastián Raffo, consultor político en ADOC y analista en este observatorio mencionado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Gracias por la oportunidad, Así es, Martín. muy bien y gracias a vos por sumarte a la pantalla de Canal E para hablar de política, en este caso, en esta oportunidad. Esencialmente respecto de lo que dejó el debate presidencial, ¿cuál es la mirada por parte del observatorio y qué informe pudieron relevar? Bueno, nosotros el día domingo estuvimos haciendo un estudio en la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires que consistió en tener 10 grupos de personas, de votantes, segmentados por sus preferencias partidarias, los cuales estuvieron en vivo reaccionando al debate, básicamente utilizando una aplicación que con un slider que iba de más 10 a menos 10, bueno, las personas iban mostrando lo que le gustaba y lo que no, de lo que iban viendo y escuchando. Pero además de eso, se combina con un enfoque cualitativo que consistió básicamente en, luego de realizado el debate, en construir o elaborar una instancia de focus, bueno, donde las personas iban volcando lo que iban recordando del debate, ¿no? Todo esto que parece descrito muy fácil en un minuto y monedas, bueno, en realidad es un Ujú, esfuerzo logístico enorme, ujú. pero estuvo bastante interesante. ¿Y qué fue lo que se vio como resultado? Bueno, en definitiva, el resultado más importante es el de la crítica, si querés, al debate en general. Nosotros, igualmente, los resultados los segmentamos en dos segmentos diferentes, ¿no? Por un lado están los votantes de los candidatos, tanto de Sergio Massa como de Javier Milei, pero después lo que a nosotros nos interesaba mucho era focalizar en el votante de Juntos por el Cambio y en aquellos votantes de otros. Bueno, en este segmento amplio, que hoy es más o menos un tercio del electorado, Sí. eh, estaban bastante disconformes con cómo se dio el debate. No tanto el formato, de hecho el formato les pareció positivo en términos de que tuvieron más tiempo para hablar y más tiempo para intercambiar, pero les hubiese gustado escuchar más propuestas o al menos más qué harían de acá para adelante, ¿no? Lo que vieron en realidad es mucha chicana, mucha pelea, mucha discusión y si tuviese que ponerte un título a esto es que salieron más confundidos de lo que estaban antes, o al menos tan confundidos Ujú. como estaban hasta el momento. Lo cual me parece que es un hallazgo interesante. Claro. ¿Cuánto influye que estemos involucrados con la política argentina y con lo que pueda pasar con nuestro futuro a la hora de definir o catalogar o calificar un debate, teniendo en cuenta que lo que ocurrió en Brasil, por ejemplo, tuvo tintes similares en torno a la chicana, al sí o no por parte de Lula a Bolsonaro, al movimiento de Bolsonaro, y decíamos, qué buen debate, qué divertido que estuvo, y en este caso tal vez no fue tan así y sí exigíamos propuestas? ¿Cuánto tiene que ver justamente ese involucramiento, no solamente por parte de los que son votantes de alguno de los dos candidatos, sino también de los huérfanos? Bueno, es que partimos de un contexto socioeconómico complicado. Y esto obviamente hace que la ciudadanía en general, pero sobre todo aquellos que van a votar el domingo, estén preocupados por el futuro y sobre todo porque en función de quién gobierne, bueno, probablemente se empiecen ya a notar las consecuencias a partir del lunes que viene. Ujú. En ese sentido, me parece que quizás lo que siendo espectador y no interesado directo puede resultar divertido, lo cierto es que para quienes el domingo tienen que elegir presidente, bueno, no deja de ser un síntoma de preocupación. No obstante, si uno después le pregunta a los votantes del Frente de Unión por la Patria o les pregunta a los de la Libertad Avanza, bueno, vieron a su candidato mucho mejor. Si bien de vuelta aparece esta idea solapada de me hubiese gustado ver más propuestas, Claro. que se focalicen más en propuestas y no en la chicana. De hecho, hay una sección en el Focus que nos sirve como para dar un poco de color, que era ¿qué consejo le darías a los candidatos? Y la mayoría nos decía esto, ¿no? Bueno, me gustaría que prioricen la propuesta, me gustaría que explicara más claramente lo que van a hacer. En el caso de Sergio Massa, me gustaría que se haga cargo de lo que está pasando, que Mm. diga qué va a hacer de acá en adelante y no que mire tanto al pasado o al contrincante. En el caso de Milei, bueno, me gustaría ver con más detalle las propuestas. Hay una demanda de eso, ¿no? Que es un poco para lo que están los debates. Bueno, Después la pregunta es si eso termina determinando el voto o no.
Claro, bueno, es una especie de currículum vitae también, donde uno esconde ciertas debilidades. Entonces Sergio Massa no habla de lo que se tiene que hacer cargo y Javier Milei tal vez no de algunas propuestas que pueden llevarlo a perder votos o a no ganar aquellos votos indecisos. Entonces viene por ese lado la estrategia también. Independientemente de ese aspecto y metiéndome un poco en lo que comentabas al comienzo sobre esas reacciones por parte de estos individuos que votaban a favor o en contra de determinadas situaciones, ¿cuáles fueron aquellos picos positivos de reacción? Bueno, después nosotros medimos obviamente picos en general, pero también medimos de alguna manera por segmento. Ahora, en general, nosotros en el informe que básicamente teníamos, en general tuvieron que ver con las propuestas. O sea, si vos me preguntás, no recuerdo ahora, tenemos en el informe las citas, pero sí un factor común que había entre los picos positivos de ambos candidatos tuvieron que ver con los momentos en que fueron más propositivos. En el caso de Javier Milei, lo cual es bastante llamativo, pero en el caso de Javier Milei, cuando comentó su propuesta sobre el Ministerio de Capital Humano, bueno, fue el punto más alto de él. E incluso en algunos momentos ha logrado ser transversal con la mayoría de los votantes. Obviamente entre los de Unión por la Patria no, pero cuando vos ibas mirando a los diferentes segmentos, veías como punto denominador común que ese momento del debate fue el que le fue mejor. Bien. Lo mismo con el caso de Sergio Massa, ¿no? Cuando hablaba de ambiente, cuando, por ejemplo, detalló alguna de las propuestas que haría para economía. Esos fueron los puntos positivos. Y los puntos negativos, bueno, tuvieron mucho que ver con esta chicana. Ahora, si bien cuando vos agarras la chicana y la separás por segmento, lo que ves es un comportamiento disimulado, ¿no? Entre los propios la chicana gusta, entre el resto genera rechazo. Y ves un comportamiento bastante polarizado en ese aspecto. Sí, en estos días vi este informe que publicaron y vi los gráficos que estaban divididos justamente con una línea media y positivos y negativos con diferentes colores y estas frases que vos mencionás e incluso noté que había una paridad, entre comillas, cuando se hablaba de estas chicanas puntualmente, entonces coincidían los puntos positivos y negativos cuando, por ejemplo, Sergio Massa le cedió la palabra a Milei y dijo, bueno, no, te cedo la palabra, entonces era un punto positivo y negativo para uno y para el otro, y al revés pasó lo mismo también cuando Sergio Massa dijo que no tenía amigos empresarios, sino que eran conocidos empresarios, era otra de las frases que mencionaban fuertemente, al menos en los informes. ¿Cuánto juega entonces la mirada sesgada de aquel que está reaccionando? Sí, bueno, claramente nosotros tenemos que entender que la persona que está mirando el debate está interesada en el segmento. Por eso nosotros después terminamos en el análisis profundizando mucho y de hecho cuando surjan los distintos informes van a ver que focalizamos mucho en ese votante huérfano en esta elección. Huérfano me refiero a que el candidato que votaron en la PASO no está presente en este balotaje y ver cómo reaccionan a esta dinámica que a mí me gusta decirle de pollo o pasta, pero que en realidad no están prefiriendo ninguna de las dos. Y que la sensación que me quedó después del debate es que ninguno de los dos fue eficaz para convencer de que el pollo es mejor que la pasta o que la pasta es mejor que el pollo. ¿Sí? Es la misma conclusión. Y en este sentido, claramente hay que verlo de esta manera. Después lo que hay que mirar, y para eso nosotros vamos a aplicarles un cuestionario a las mismas personas que participaron del estudio 5 días después, es decir, el viernes y el sábado, es para ver qué recuerdan del debate, ¿no? Es decir, bueno, una cosa es todo esto que genera el estudio, que fue realizado en el momento y con inmediatez. El tema del foco, bueno, a ver qué queda sedimentado, ¿no? ¿Cuál es la borra del café que queda de alguna manera de cara al domingo cuando tengan que emitir su voto? Bien, bien. Y si hablamos de redes sociales, ¿tienen algún informe en torno a reacciones en redes sociales, a menciones y también a comportamiento, al menos teniendo en cuenta que es lógico y que siempre pasa, especialmente con los debates, en torno a memes, a recortes que no son memes, que son serios y que también se viralizan? Bueno, claramente pensemos que es un debate que tuvo 47 puntos de rating y que realmente durante ese día y el día siguiente, bueno, la mayoría de las palabras que se utilizaron en el debate fueron tendencia. Y eso es algo interesante para analizar. Tuvo un impacto muy fuerte en redes y claramente se juega el partido en las redes también del debate, ¿no? Esto es no solamente durante, sino después y probablemente mientras estamos conversando se sigue jugando ese partido.
porque lo que hay es una disputa de encuadres, no es que lo que nos gusta analizar más allá de la cantidad de menciones. Y algo que me pareció interesante en el debate, sobre todo a la hora de analizar la performance de Sergio Massa, fue que Sergio Massa utilizó al canal digital como parte de su discurso en el debate. De hecho, esta idea que nosotros mientras mirábamos nos parecía al azar de googleen, luego uno lo que veía en las redes sociales es que los CM de Sergio Massa estaban tuiteando los recortes de esto es lo que decía Javier Milei de tal cosa, y había una web también que mostraba todo eso. Entonces también esta idea de cómo se incorporó la arena digital al debate estuvo muy, muy presente. Bueno, y trascendió también, presuntamente, esto no lo doy como información fehaciente porque es un trascendido de algunos medios de comunicación que tienen un partidismo marcado, pero trascendió también esto, ¿no? Que había dinero detrás del posicionamiento de algunos sitios web en Google. Entonces ibas a Google, como efectivamente Sergio Massa pedía, y se veía un contenido puntual que presuntamente había sido segmentado por Unión por la Patria. No sé si hay información sobre eso, si esos datos efectivamente son chequeables. Bueno, deben serlo, no son el objetivo del estudio del observatorio, más que nada observamos lo que es la conversación pública, pero sí, claramente este tipo de estrategias se utilizan en las elecciones y de hecho es algo que se ha visto también en otras elecciones de la región. Digo, me parece que en este sentido la Argentina no está innovando, sino que está de alguna manera aplicando estrategias que ya se han utilizado, tanto en Estados Unidos como en Brasil. De hecho, bueno, esta elección y este debate remiten mucho a las dos elecciones de Brasil, la de 2023, la de 2022, perdón, y la de 2017-2018. Así es. Lucas, te agradezco por el tiempo. No, por favor, Martín, una